ahí parece que están conectándose todos. Vamos a continuar entonces con la materia y ahora vamos a hacer un cambio de materia dentro de esta primera unidad, ¿ya? Recordemos que esta primera unidad, que es Bases Conceptuales y Normativas del Derecho al Trabajo, está dividida en 4 partes. La primera era los antecedentes generales y la evolución histórica, que ya la vimos. La segunda era Fuentes del Derecho del Trabajo, que lo acabamos de terminar. Y lo que vamos a empezar a ver ahora entonces, que la tercera parte es la aplicación del derecho del trabajo, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla, que espero que no se pegue porque no sé por qué, pero hoy día mi computador con flojera no quiere hacer nada. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la idea de esta aplicación? Nosotros, una vez que ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, las particularidades del derecho al trabajo, cómo se configura la relación de trabajo, y para poder entender, ¿no es cierto?, cómo resolver problemas, que es lo que a nosotros nos interesa saber en este curso. Una vez que ya revisamos todas las fuentes y sabemos todo el abanico de posibilidades que nos entrega, ¿no es cierto?, esta clasificación de fuentes, ahora lo que tenemos que saber es, bueno, cómo se resuelven los problemas concretos, ¿ya? Es decir, cómo en caso de una consulta laboral, cómo sabemos, ¿no es cierto?, cómo interactuar, interrelacionar todas estas fuentes que nosotros ya revisamos. Y para eso hay que tener distintos criterios, distintos elementos a considerar para poder aplicar el derecho del trabajo, es decir, ante un problema jurídico laboral, cómo saber cómo resolverlo, y ahí hay distintos elementos que son los que vamos a revisar ahora, ¿ya? En primer lugar, vamos a encontrarnos con los principios del derecho del trabajo, que ya también lo habíamos anunciado cuando revisamos las características del derecho del trabajo y revisamos, ¿no es cierto?, cuáles son las características y en particular la autonomía del derecho al trabajo, y vimos que el derecho al trabajo era autónomo tanto porque tenía fuentes propias, que lo vimos a propósito de, sobre todo de los instrumentos colectivos, y también dijimos porque tiene principios propios, ¿ya? Y precisamente eso es lo que hemos ido revisando a propósito de la evolución histórica, las características, entender, ¿no es cierto?, que el derecho al trabajo se configura de manera diferente porque lo que regula, las materias que regula también tienen características especiales, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a ver que muchas veces para resolver los conflictos tenemos que saber o guiarnos o que nos dirija los principios generales del derecho al trabajo para poder entender hacia dónde ir o cómo resolver un problema en particular, ¿ya? Esa es una primera idea que es lo que vamos a ver ahora. También hay otros elementos a considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un problema de concurrencia de normas? Cuando tenemos más de una norma aplicable a un caso concreto, ¿cómo vamos a aplicar esa fuente en particular? También lo vamos a ver. Otro elemento a considerar para aplicar las fuentes tiene que ver con el ámbito de aplicación del Código del Trabajo, ya que también lo dijimos en las primeras clases, decíamos, el derecho al trabajo entrega esta protección a cierto tipo de trabajo, a ciertas relaciones jurídicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar o ser capaces de identificar en qué caso estamos dentro, ¿no es cierto?, de este ámbito de protección y en qué caso está fuera, porque si está fuera, el derecho al trabajo no se va a aplicar. Y veíamos que ahí el principal problema son los casos que nos quedan entre medio en estas áreas grises, que muchas veces no es tan fácil distinguir cuándo sí, cuándo no, pero hay ciertos parámetros que tenemos que seguir para poder ayudarnos en este sentido. Una cuarta idea dentro de esta aplicación también, o un cuarto elemento, también tiene que ver con los plazos que entrega el ordenamiento jurídico para poder exigir estos derechos o ejercer las acciones correspondientes. Por lo tanto, también vamos a ver ahí que tenemos que guiarnos por los plazos, tanto de prescripción como de caducidad, para ver en qué supuestos se puede ejercer un derecho laboral y en qué caso ya no se puede. Y finalmente, dentro de este tercer tema de la aplicación, vamos a referirnos también a qué pasa cuando el problema es que se ha incurrido en una infracción laboral, es decir, que las partes no han cumplido, no han seguido, no han respetado lo que ha establecido alguna de las fuentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer? ¿Cómo se aplican? Etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, esta va a ser nuestra hoja de ruta para esta tercera parte dentro de la primera unidad todavía, para que no nos perdamos, y que tiene que ver entonces en que una vez que ya conocemos la naturaleza del derecho al trabajo, su evolución, para entender un poco por qué tenemos las normas o cómo está regulado nuestro sistema, luego de ver las fuentes con todas, ¿no es cierto?, las características que vimos, todas las distinciones que había que hacer, ahora eso cómo lo vamos ya llevando a terreno para poder aplicarlo a los casos concretos.
¿ya? Así que esa es la idea de esta tercera parte dentro de la primera unidad. Y vamos a partir por los principios, ¿ya? Que ya dijimos que los principios en materia laboral son una materia sumamente relevante. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿no es cierto?, cuál es la particularidad del derecho al trabajo. Nosotros decíamos, precisamente atiende a un tipo de relación jurídica especial, ¿no es cierto?, donde las partes no están en igualdad de condiciones y donde además, ¿no es cierto?, se regula una materia que es absolutamente central en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Hoy día, ¿no es cierto?, giramos en torno al trabajo, en el sentido amplio, ¿no es cierto?, de que necesitamos trabajar para vivir, ¿no es cierto?, el trabajo se necesita para que sobrevivan, ¿no es cierto?, las economías, los países, las sociedades, etcétera. Entonces, no estamos aquí hablando de cuestiones que puede que a alguien le afecte y puede que a alguien que no. Veíamos que precisamente el trabajo, ¿no es cierto?, nos afecta a todos y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que entender que la relación jurídica que se produce entre un trabajador y un empleador tiene una particularidad, hay una naturaleza jurídica distinta, ¿no es cierto?, que indica que también para solucionar los conflictos tenemos que tener esas ideas en cuenta para entender, ¿no es cierto?, que estos no son problemas que se puedan solucionar por los principios generales, ¿no es cierto?, del derecho, de la autonomía de la voluntad, etcétera, porque precisamente el derecho al trabajo parte de la base de que esto no es igual que un contrato común y corriente, ¿no es cierto?, los que habían antes o el tipo de trabajo, ¿no es cierto?, que había antes del trabajo industrializado. Nosotros decíamos, hay un antes y un después, hay otro tipo de relación que se da entre el trabajador y el empleador. Y en ese sentido, entonces, esta lógica, esta forma de entender esta relación jurídica, la tenemos que tener en consideración para poder resolver los problemas, ¿ya? Entender, entonces, de entrada, que aquí no nos sirven necesariamente la misma lógica que podíamos ver en derecho privado, derecho común, pacto de efecto, porque aquí tenemos otra forma de entender, porque es distinta la relación jurídica que se da entre las partes, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, entonces, decíamos que los principios del derecho al trabajo le dan también esta autonomía, esta forma de entender, ¿no es cierto?, que esta es una disciplina jurídica diferente, distinta. Y en ese sentido, entonces, los principios del derecho al trabajo han sido definidas, como se señala en la pantalla, como líneas o directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos, ¿ya? Esta es una definición que entrega el profesor Américo Pla, un profesor uruguayo que falleció hace ya algunos años y que es el referente en esta materia a nivel latinoamericano, por lo tanto vamos a seguir su estructura. Y que si ustedes se fijan entonces, de acuerdo a esta definición, los principios vienen a cumplir distintas funciones, ¿ya? Y en ese sentido entonces, de acuerdo a esta definición, los principios pueden cumplir tres funciones o servir para tres propósitos. Primero, porque inspiran al legislador, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, lo vinculamos con lo que veíamos en las primeras clases, cuando decíamos el Estado en un momento, ¿no es cierto?, intervino para regular esta relación jurídica distinta con un criterio finalista, ¿no es cierto?, esta idea de proteger a la parte más débil de la relación laboral, proteger, ¿no es cierto?, al trabajador frente a esta situación de desventaja que se produce naturalmente por la situación de dependencia que tiene del empleador en materia laboral, ¿no es cierto? Esta idea que la conversábamos en las primeras clases, cuando decíamos el trabajador aquí necesita trabajar y por lo tanto el empleador le va a decir estas son las condiciones de trabajo y el trabajador luego podrá decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero muchas veces, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad para decir, no, no importa, me busco otra pega. Puede que sí, puede que no. Entonces, entender, ¿no es cierto?, que el derecho del trabajo nace para regular ese tipo de relación en particular, ese supuesto, ¿ya? Y que por lo tanto toda la legislación laboral se basa en la idea de que es necesario, ¿no es cierto?, igualar un poco la cancha, ¿no es cierto?, tratar de equilibrar la situación desigual en la cual el trabajador naturalmente se encuentra frente al empleador, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, los principios sirven para inspirar al legislador. Se supone que al momento de legislar, al momento de regular, de establecer estas normas que hemos revisado, se debería tener en consideración estas características especiales del derecho al trabajo, para entender, ¿no es cierto?, por qué no podemos decir respecto a cierta materia, no, que el empleador con el trabajador se pongan de acuerdo, porque sabemos que eso no nos sirve, porque sabemos que el empleador no tiene el mismo poder de negociación que tiene el trabajador, ¿ya? Entonces, en el primer caso, los principios sirven para inspirar. También sirven como fuente supletoria, ¿ya? Y ahí también lo dice Plano, ¿cierto? Cuando se resuelven los casos no previstos, y que también lo conversábamos recién, decíamos, el derecho al trabajo dentro de su dinamismo, de esta idea, ¿no es cierto?, de que va avanzando tan rápido por los cambios que se producen, por cómo afectan
Otro elemento a la forma que se realiza el trabajo, ¿no es cierto? Veíamos cómo, en las primeras clases veíamos cómo las crisis económicas impactan directamente, ¿no es cierto?, en cómo se realiza el trabajo y en la normativa laboral. Entonces, muchas veces nos encontramos con situaciones que no están reguladas, que no hay una norma concreta para poder resolver ese caso, y que ahí entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? Y ahí de nuevo podemos recurrir a los principios. Cuando no hay una norma específica, ¿no es cierto?, concreta que lo regule, podemos recurrir a los principios también nos deberían ayudar, ¿no es cierto?, a resolver. Y en un tercer función, un tercer propósito que deben cumplir los principios es la de interpretar, ¿ya? En el sentido de establecer un criterio orientador para la aplicación de normas, es decir, cuando tenemos varias normas dentro de estas fuentes que revisamos y no tenemos claro cuál aplicamos primero, cuál aplicamos después, qué pasa si entre varias normas hay contradicción, que puede ser también, ¿no es cierto? Vimos que tenemos distintos tipos de fuentes, por lo tanto, podría darse el caso en que haya normas que sean contradictorias. Entonces, ¿cómo resolvemos? Y ahí de nuevo los principios nos van a ayudar a encauzar o orientar hacia dónde tenemos que ir para poder resolver un caso concreto, ¿ya? Entonces, fíjense la relevancia que tienen los principios. Nosotros vamos a ver que muchas veces, cuando tengamos que resolver casos concretos, vamos a tener que pasar por los principios. ¿Ya? Es decir, esto no es una materia que uno dice, ya, los principios después ya no olvidamos. No, acá efectivamente vamos a tener que hacernos cargo de esto, vamos a tener que ver qué es lo que dicen para poder apoyar o fundamentar, o a veces resolver simplemente un problema. ¿Ya? Así que ojo con esta materia que es sumamente relevante también para entender la lógica de cómo funciona el derecho al trabajo cuando lo tengamos que aplicar a casos concretos, que es lo que nos interesa saber, ¿ya? Ahora, diciendo todo esto, y bueno, recuerden que cualquier duda me van preguntando, ¿cuáles son estos principios? Para entender de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y acá nosotros vamos a seguir también la propuesta que hace el profesor Pla respecto a los principios tradicionales, ¿ya? Y en ese sentido vamos a revisar al principio protector o tutelar, el principio de la supremacía de la realidad, el principio de la irrenunciabilidad, el principio de la continuidad, que todos tienen nombres ahí bien especiales, y además vamos a agregar una referencia al principio de libertad sindical, que yo lo marqué con un asterisco porque no es uno de los principios tradicionales, pero sí un principio que tiene mucha relevancia y que de hecho también lo hemos visto, nosotros lo vimos como fuente, entonces ahora también lo vamos a revisar desde la perspectiva de principio, ¿ya? Así que para que también lo tengamos en consideración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a estudiar estos principios para saber, ¿no es cierto?, cómo se aplican en nuestro ordenamiento jurídico en concreto? Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que dice el principio, desde el punto de vista teórico, cómo está definido, cuáles son sus características, y luego vamos a ver si ese principio se aplica o no se aplica en nuestro país. ¿Ya? Y concretamente, ¿no es cierto?, si en Chile usted puede reclamar en la aplicación de ese principio, si le sirve o no le sirve para el caso concreto, qué es lo que queremos revisar, qué es lo que queremos saber en este caso. ¿Ya? Así que vamos a ir por cada uno haciendo ese doble análisis de qué es lo que dice conceptualmente y luego eso, cómo lo recoge, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento jurídico, si se aplica o no se aplica y cómo lo aplica en ese caso. ¿Ya? Partamos entonces por el principio protector o principio tutelar, que si bien ha sido definido o tiene como objetivo el amparo preferente del trabajador en la relación laboral, es el fundamento mismo del derecho del trabajo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando revisamos las características del derecho del trabajo, decíamos que una de ellas era su carácter finalista. Y decíamos, eso significa que el derecho del trabajo se crea para una finalidad en particular, que es proteger al trabajador. ¿Por qué proteger al trabajador? No es porque nos caiga mejor o porque queramos que el trabajador haga lo que quiera y que siempre lo vamos a defender. No, es porque entendemos que la relación jurídica que se produce entre la persona que presta servicios bajo subordinación y la persona que ocupa o utiliza esos servicios es una relación que no está en igualdad de condiciones, una relación desequilibrada respecto a las condiciones que tiene, ¿no es cierto?, de poder para poder negociar. ¿Ya? Entonces, entendiendo ese desequilibrio natural que hay entre las partes, el derecho al trabajo se crea, aparece para regular, ¿no es cierto?, ciertas condiciones mínimas para proteger al trabajador, porque sabemos que el trabajador frente al empleador no va a tener la misma posibilidad de negociar y que por lo tanto va a tener que aceptar las condiciones que imponga el empleador. Y para eso entonces nace el derecho del trabajo, para proteger al trabajador, para establecer ciertos contenidos mínimos, garantías mínimas, para que vaya con cierto... cuando ya se enfrenta al empleador, ¿no es cierto?, cuando lleguen estos acuerdos, ya vaya con ciertas garantías mínimas, que de lo contrario
no necesariamente va a poder acordar con el empleador, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el principio protector es la base misma del derecho al trabajo, es el fundamento del derecho al trabajo y lo que lo distingue de otras disciplinas jurídicas. Decíamos, precisamente antes del derecho al trabajo, ¿cómo se resolvían estos problemas? Por la autonomía de la voluntad. Y ahí decíamos, sí, pero es que eso llega un momento en que no sirve cuando aparece este nuevo trabajo industrializado, con estas características y con todos los elementos, ¿no es cierto?, que se configuraron para que fuera posible la creación del derecho al trabajo. Y decíamos, no nos sirve esta lógica de esperar que las partes sean iguales porque las partes no son iguales. Entonces, en ese sentido, ella, ¿no es cierto?, se produce la intervención estatal para reconocer, ¿no es cierto?, esta situación, y se produce entonces este reconocimiento de que el derecho al trabajo es una disciplina distinta, ¿ya? Y por eso entonces, y por acá, ¿no es cierto?, también lo que señala el profesor Pla, que el principio protector es lo que debe estar presente en todas las materias laborales, porque siempre tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que esta particularidad del derecho del trabajo es que se tiene que proteger al trabajador porque está en desventaja frente al empleador, ¿ya? Ahora, ojo que eso de nuevo no significa que el trabajador haga lo que haga, siempre lo vamos a defender porque lo estamos protegiendo. No significa eso. De hecho, ustedes han visto, ¿no es cierto?, y por eso también vemos la evolución histórica, que en muchas materias o en muchas etapas de nuestra evolución o en materia específica, la regulación no es tan protectora como debería ser, como podría ser o como uno le gustaría que fuera. De hecho, ¿no es cierto?, bueno, la misma Ignacia nos contaba adelante, ¿no es cierto?, miren, en mi trabajo me dicen que tengo que tener esta y no se cumple igual. Es decir, no necesariamente significa que el trabajador esté súper protegido en las mejores condiciones, pero se supone o se parte de la base que el principio protector es la base del derecho al trabajo. El derecho al trabajo no existiría si no existiera esta idea del principio tutelar, ¿ya? Y por lo tanto, todo el derecho del trabajo nace a propósito de este principio, ¿ya? Y por lo tanto, en teoría está presente en toda la regulación laboral, ¿ya? Ahora, ¿cómo se manifiesta entonces eso? Porque usted puede decir, bueno, si estamos diciendo que toda la regulación laboral está inspirada en el principio protector, pero también hemos dicho que a veces ciertas regulaciones no son tan protectoras, entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Protege o no protege? Y ahí entonces donde, desde el punto de vista doctrinario, se dice, mire, si bien el principio protector o tutelar inspira toda la legislación laboral, si no existiera esta inspiración no existiría el derecho del trabajo. Para ver, ¿no es cierto?, la aplicación concreta de este principio, existen tres reglas, ¿ya? Ahí empezamos con la complicación, así que para que pongan atención, ¿ya? Entonces, lo que propone este principio es que, desde el punto de vista teórico, es que existen tres reglas para aplicar en casos concretos el principio protector, es decir, que uno diga, aquí hay principio protector en casos puntuales. ¿Cuáles son estas tres reglas? Que es lo que vamos a ver ahora. Primera regla de aplicación del principio protector, la regla del indubio pro operario, ¿ya? Que aquí de nuevo con las palabras en latín y que significa básicamente que en caso de dudas hay que preferir al trabajador, ¿ya? Y precisamente de eso se trata esta primera regla, ¿ya? Lo que señala entonces esta regla es que en caso de que una norma en el sentido amplio, ¿no es cierto?, cualquiera de las fuentes que hemos revisado, tenga más de una interpretación, es decir, puede ser A, puede ser B, no tenemos claro cuál de las dos es, entonces siempre tenemos que preferir la interpretación que sea más favorable al trabajador. En caso de duda, se prefiere la aplicación que es más favorable al trabajador, ¿ya? Ahora, ojo con esta regla, porque de nuevo, no significa que, entonces, inventando, la ley dice que al trabajador hay que pagarle 10, entonces, pero yo como lo tengo que preferir, lo voy a pagar 20. No dice eso, ¿ya? Lo que dice acá es que en caso de que una norma o una fuente, ¿no es cierto?, tenga más de una interpretación y no tengamos clara cuál es la interpretación que hay que seguir, tenemos que aplicar la que favorezca al trabajador, ¿ya? Por lo mismo, se establecen ciertos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, el primer requisito es que exista duda sobre la interpretación de la norma, ¿ya? Y acá vamos a las reglas generales que ustedes vieron también, ¿no es cierto?, en la introducción, cuando vieron la interpretación de la ley, ¿no es cierto?, y que nosotros sabemos, el tenor, el sentido de la ley, ¿no es cierto?, es claro, no corresponde la interpretación, ¿ya? Por lo tanto, aquí no se trata de darle vuelta a la página y buscarle la quinta pata al gato para favorecer al trabajador, no se trata de eso, ¿ya? Se trata de que entonces no tengamos claridad sobre cuál es la interpretación correcta, porque si la norma es clara, hay que aplicar la norma, nos gusta o no nos guste, ¿ya? Por lo tanto, el primer requisito es que exista duda sobre la interpretación.
Segundo requisito es que existan varias interpretaciones posibles, ¿ya? Porque a lo mejor yo puedo no tener claro o no puedo estar 100% segura, pero puede ser, ¿no es cierto?, que la única interpretación posible sea A, y bueno, tendré que aplicar A nomás, pues no tengo de nuevo por dónde dar vuelta a lo que ya dice la norma, ¿ya? Por lo tanto, aquí la idea es que existen varias interpretaciones posibles para que yo me pueda poner en el caso de tener que ocupar esta regla, ¿ya? Y el tercer requisito es que precisamente el legislador no señale cuál es la interpretación correcta, ¿ya? Porque aquí también podría haberse dado un caso, y vamos a ver que hay un par de ejemplos donde hay una ley interpretativa, donde efectivamente el legislador diga, mire, fíjese que en esta situación como que no quedó clara la ley y pueden darse distintas interpretaciones, yo aclaro que es esto. Y bueno, si hay ley interpretativa, está claro, entonces volvemos al punto primero. No hay duda entonces sobre la interpretación de la norma, ¿ya? Por lo tanto, ojo con esta regla, ¿ya? Porque, insisto, no se trata de que voy a poder dar vuelta al caso para siempre favorecer al trabajador. No se trata de eso, ¿ya? Se trata entonces de que, atendía, ¿no es cierto?, la posición del trabajador y todo lo que ya hemos repetido, que no lo voy a repetir más, en caso de que haya una fuente que tengamos distintas interpretaciones, ahí tenemos que buscar la interpretación que más favorezca al trabajador, ¿ya? Ese es el espacio que da esta regla, ¿ya? Pero si no se cumplen los requisitos, no se puede aplicar y hay que aplicar lo que corresponda de acuerdo a la norma respectiva, ¿ya? ¿Queda clara esta regla? ¿Se entiende? Si nadie dice nada, supongo que sí sigo. Voy a seguir. Ya, entonces, ¿cómo se aplica esta regla o se aplica o no se aplica esta regla en nuestro sistema jurídico? ¿Ya? Esto es lo que dice la teoría. Ahora, bueno, esto, en Chile, ¿lo puedo yo invocar? ¿Se puede aplicar? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, sí, pero no, no, sí. ¿Por qué digo sí, pero no? Lo que pasa es que esta regla en particular no tiene un reconocimiento positivo, no tiene usted revisa el código, no hay ningún artículo que diga en caso de duda, se tiene que favorecer la interpretación más favorable al trabajador, ¿ya? Eso no lo dice la ley. Sin embargo, ha sido la jurisprudencia de los tribunales la que sí ha reconocido la aplicación del principio o de la regla pro operario en casos de diversas interpretaciones jurídicas, es decir, cuando se cumplen los requisitos que señalábamos recién. Acá hay una cita de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia que ya tiene varios años, pero que precisamente hace esa interpretación y es la doctrina vigente igual, y que precisamente, ¿no es cierto?, lo que dice es que en caso de que existan diversas interpretaciones sobre una situación, se debe aplicar entonces la regla pro operario. E incluso lo que llama la atención de los fallos de la jurisprudencia de los tribunales es que muchas veces confunde la regla pro operario con el principio tutelar. Ya lo tratan como si fueran la misma cosa, cuando nosotros estamos viendo, ¿cierto?, que uno es el principio y la otra es la regla de aplicación del principio, una de las reglas de aplicación del principio. Ya, de hecho, acá lo dice, aquí está subrayado, dice, ello no infringe el principio pro operario, pues, aunque este inspira toda la legislación laboral, y dice, pero esto es el principio protector. Pero está bien, digamos, desde el punto de vista estrictamente técnico no es correcto, pero es la idea, ¿ya? Por lo tanto, ¿se aplica o no se aplica la regla del properario o del estudio properario en nuestro país? Y la respuesta es, si bien no está reconocido expresamente en la ley, sí lo han aplicado los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Y que en general, ¿no es cierto?, los tribunales aplican esta regla al momento de interpretar. Y que uno dice, ok, sí, ¿a quién le corresponde interpretar? Precisamente, ¿no es cierto?, a los jueces cuando resuelven los casos concretos. Por lo tanto, sí podemos afirmar que sí se aplica o sí se recoge la aplicación de este principio en la práctica por el uso jurisprudencial, ¿ya? Por lo tanto, regla pro operario, jurisprudencia, ¿ya? Eso entonces respecto de esta primera regla de aplicación del principio protector. Pero dijimos que eran 3, así que vamos a ver la segunda. La segunda regla, y aquí, ojo, para que los tengamos súper claro, porque todas tienen nombres parecidos, pero son cosas distintas, ¿ya? La segunda regla es la regla de la norma más favorable, ¿ya? ¿Cuál es el supuesto aquí? Acá el supuesto es que para resolver un caso concreto existe más de una norma aplicable, ¿ya? Y por lo tanto, para poder resolver un problema nos sirve más de una norma, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cuál norma aplicó primero? Y ahí
usted me puede decir, pero esto nosotros lo vimos en la introducción. ¿Cuál es la norma que manda? Generalmente manda la que tenga mayor jerarquía, ¿no es cierto? Y ahí hacia abajo. Pero en materia laboral no se aplica esa regla, ¿ya? Y de hecho, como se señala en la lámina aquí, supone un cambio en la idea de la jerarquía normativa. Y acá, cuando tengo más de una norma aplicable en un caso concreto, yo no voy a aplicar la que tenga mayor jerarquía. ¿Cuál voy a aplicar? La que sea más favorable al trabajador, independiente de la jerarquía que tenga, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá lo que le interesa el derecho al trabajo es otorgarle un mínimo de protección al trabajador para, ¿no es cierto?, para igualar esta posición desequilibrada que tienen las partes, ¿ya? Y por lo tanto, acá, yo cuando tenga que resolver un problema, tengo que ver todas las fuentes, ¿no es cierto?, tengo que pasar por ese análisis de ver todas las fuentes que tengo disponibles, cuáles me sirven y cuáles no, y si me sirve más de alguna para resolver el caso concreto, tengo que utilizar aquella que sea más favorable para el trabajador, ¿ya? Ahora, de nuevo, esto tampoco supone una aplicación antojadiza o arbitraria, que sí, ya, mire, yo, la verdad es que la que resuelve este problema es esta norma, pero no la voy a aplicar porque no me gusta, así que aplico otra. No, aquí el supuesto es que ante un caso concreto, más de una norma me sirve para solucionar ese problema. Y ahí entonces yo lo que voy a buscar es cuál de ellas es la más favorable para el trabajador, independiente de cuál sea su jerarquía normativa, ¿ya? Puede ser que la que más me sirva sea algo que diga, no sé, en el reglamento interno que veíamos recién, que es el de fuente de regulación, es como la que está más abajo, porque no tiene esta idea del acuerdo, pero lo que manda acá entonces es que sea la norma que tenga una regulación que sea más favorable al trabajador, ¿ya? Ahora, ¿esto se aplica en Chile o no? Y ahí la respuesta es sí, e incluso lo que se ha afirmado respecto de esta regla de la norma más favorable, se ha interpretado que existen dos artículos que expresamente señalan el contenido de esta regla, sin perjuicio de que no lo dicen esos términos. Y aquí también hay que hacer un ejercicio interpretativo, ¿ya? Porque no, de nuevo, si uno va al artículo 5 o al 311, ninguno de ellos dice regla de la norma más favorable. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen estos artículos para que podamos entender por qué se vincula con esta idea? El artículo 5 básicamente señala en el inciso segundo que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo, ¿ya? ¿Y qué significa entonces esta idea y cómo la vinculamos con la regla de la norma más favorable? En que precisamente los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que les establece el ordenamiento jurídico y que por lo tanto siempre constituyen una norma mínima, ya que el ordenamiento jurídico entonces constituye una norma mínima de regulación. Y en ese sentido, entonces, siempre se va a aplicar aquello que sea más favorable al trabajador, ¿ya? Lo mismo respecto del artículo 311, que para los que recuerden, no creo, pero puede que sí, que esto lo vimos en la clase pasada, la semana pasada, cuando veíamos los efectos de instrumento colectivo, veíamos que en el 311 se regulaba el efecto de la imperatividad y de la automaticidad de los instrumentos colectivos. Y precisamente respecto del efecto de la imperatividad, cuando decíamos que por la vía individual no se podía desmejorar lo que se pacte a nivel colectivo, y eso también entonces ha sido interpretado como una aplicación del contenido de esta regla, en el sentido de que aquí no importa cuál regla tenga mayor jerarquía, sino que aquí lo que se aplica es aquella que favorezca mejor o que favorezca más al trabajador. Por lo tanto, si yo ya tengo un mínimo ganado a nivel colectivo, no puedo después dejarlo sin efecto a través de la vía individual, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, lo que se ha interpretado de estos dos artículos es que, si bien no lo dicen expresamente, insisto, si ustedes van a su artículo, en ninguna parte dice regla en la norma más favorable, se ha entendido que lo que se quiere que en definitiva lo que se quiere explicar con este contenido de estos dos artículos es que las normas laborales, los acuerdos que se pacten, que establezcan beneficios, son contenidos mínimos. Por lo tanto, una vez que se tiene ese contenido mínimo, no se puede dejar sin efecto y por lo tanto siempre se tiene que preferir aquel, ¿no es cierto?, contenido que sea más favorable al trabajador, ¿ya? Por lo tanto, acá, de nuevo, entre
varias regulación distinta que se aplique en materia sobre una materia específica, no se aplica la regla de la jerarquía, sino que se aplica la norma más favorable. ¿Ya? No sé si queda claro esto, si se entiende sobre todo con la diferencia de la regla anterior. Si nadie dice nada, asumo que queda claro. Bueno, igual después si hay alguna otra pregunta la pueden plantear. ¿Ya? Y en tercer lugar, como tercera regla del principio protector, está la regla de la condición más beneficiosa. Que acá también, ¿no es cierto? De nuevo, son todos nombres parecidos, pero se suponen o apuntan a supuestos distintos. ¿Cuál es el supuesto acá? Acá se trata de supuestos respecto de la temporalidad, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa cuando se reconoce una situación jurídica, un beneficio en particular, y si posteriormente, es decir, desde el punto de vista temporal, se puede o no se puede dejar sin efecto ese beneficio que tenía un trabajador, ¿ya? Y por lo tanto, la regla de la condición más beneficiosa significa o atiende el supuesto de que si el trabajador tiene una situación concreta que sea beneficiosa, no se puede posteriormente, en el tiempo, dejar sin efecto esa condición beneficiosa que ya tenía, ¿ya? Y que por lo tanto, pase lo que pase después, aunque cambien las normas, si el trabajador tiene si tiene un beneficio otorgado o reconocido, no se podría después, temporalmente, dejar sin efecto esa condición más beneficiosa, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista dogmático, ¿no es cierto?, teórico, esto es una condición o una regla bien particular y con varios problemas respecto a su aplicación, porque fíjense que si uno lo lee desde el concepto mismo, ¿no es cierto?, que está señalado ahí, uno debería interpretar entonces que si un trabajador tiene un beneficio, nunca más en el tiempo podríamos dejarlo sin efecto, ¿ya? Pase lo que pase, ¿ya? Y sabemos que mantener o respetar esa regla de la condición más beneficiosa puede ser difícil, puede ser complejo, sobre todo, ¿no es cierto?, considerando las particularidades del derecho al trabajo, que decíamos, sí, pero resulta que el derecho al trabajo es dinámico, las condiciones cambian, si cambia la economía también impacta en el trabajo, entonces, ¿es posible o no es posible efectivamente respetar esta regla? ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, lo que se ha señalado es que esta regla de la condición más beneficiosa puede interpretarse de dos formas, ¿ya? Para ponerle más enredo al asunto, ¿ya? Que están ahí señaladas en la lámina, ¿ya? ¿Cómo debe interpretarse entonces esta regla de la condición más beneficiosa? Una postura es decir, efectivamente, si el trabajador tiene una condición establecida, un beneficio establecido, nunca más, jamás, en los jamases del tiempo se le puede dejar sin efecto. Por lo tanto, el empleador siempre tiene que respetarla, pase lo que pase. Si ya tiene algo ganado, no puede después volver a disminuirse. ¿Ya? No importa si cambian las condiciones económicas, sociales, pase lo que pase, el trabajador ya tiene su beneficio, no se lo pueden quitar. ¿Ya? Esa sería una interpretación que podríamos decir una interpretación más estricta o más literal de lo que dice la regla de la condición más beneficiosa. Ahora, una segunda interpretación, que es un poco menos restrictiva, señala que la condición más beneficiosa se restringe a las modificaciones de origen contractual, ¿ya? Y que por lo tanto, lo que no se puede hacer es que si se pacta a nivel contractual una condición más beneficiosa, después no se puede volver a pactar por la misma vía contractual una situación que sea menos beneficiosa, ¿ya? Por lo tanto, se debe mantener inalterable, ¿no es cierto?, en ese sentido, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se trate de modificaciones de origen contractual, ¿ya? Y que por lo tanto, ahí lo que se ha interpretado o lo que se ha fundamentado es que podría tener, ¿no es cierto?, una aplicación similar a la que veíamos recién de la norma más favorable, es decir, que si el trabajador ya tiene un contenido mínimo, no se pacte un contenido más bajo, ¿ya? Y en ese sentido, respecto de si su contenido se aplica o no se aplica en Chile, respecto a la regla de la condición más beneficiosa, no es tan claro, ¿ya? A diferencia de las otras dos, del propietario y de la norma más favorable que decíamos que sí tiene un reconocimiento en nuestro país, la regla más beneficiosa es cuestionable,
¿ya? ¿Por qué? Precisamente porque el concepto de la regla es más difícil de aplicar, por lo que estamos viendo recién, ¿ya? Porque podríamos entenderla en esta letra A, que es súper restrictiva, y así podríamos decir efectivamente que esto no se reconoce, ¿ya? Por lo tanto, ¿se aplica o no se aplica en Chile? Es discutible, ¿ya? Y aun cuando uno dijera sí, ok, se aplica en Chile, con suerte uno podría llegar a la interpretación segunda, ¿ya? La letra A, ni una posibilidad. Y la letra B, uno podría, ¿no es cierto?, podría interpretarla pensando, ¿no es cierto?, en que hay algunos casos en los cuales uno podría decir, se podría aplicar sobre todo en referencia a los mismos artículos que citábamos recién, ¿ya? Pero aún así es bastante cuestionable que se aplique o no se aplique la regla en nuestro país, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, en situaciones de crisis, por ejemplo. Pensemos, no sé, las reglas, por ejemplo, que regulan el ingreso mínimo, ¿ya? Eh, Pensemos, ¿no es cierto?, no sé, en un futuro que esperemos que no pase así, pero si la situación, por ejemplo, económica efectivamente se viera súper, súper difícil y que efectivamente no hubiese ninguna otra posibilidad más que bajar el ingreso mínimo. Entonces, en ese caso, si uno entiende que se aplica la regla de la condición más beneficiosa, uno podría decir, nunca más me podrían bajar eso, ni que sea una ley, ¿ya? Que se modifique, ¿no es cierto?, la ley no se podría cambiar. En cambio, si uno lo entiende como que se restringe a las modificaciones de origen contractual, ahí uno podría decir, ya, ok, si hay una definición legal, a lo mejor podría ser que si hay una crisis muy justificada, se pudiese aplicar un beneficio que no fuese el mismo que se mejorara respecto de la regulación anterior, ¿ya? Pero aún así es una regla que es muy difícil de aplicar porque las condiciones, ¿no es cierto?, precisamente las condiciones van cambiando. Entonces es difícil, ¿no es cierto?, pensar que sean derechos adquiridos para siempre sin ninguna posibilidad de modificación, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, significaría tener un derecho al trabajo estático, que sabemos que es contradictorio contra su esencia misma, ya sin perjuicio de que el principio protector y el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, lo que apunta es a proteger al trabajador, ¿ya? Pero esta regla en particular, insisto, es más compleja su aplicación, es discutido su contenido, por eso es que vemos que tiene incluso dos posibilidades de entenderse desde el punto de vista teórico, y si se aplica en Chile o no, también es discutible, ¿ya? En el mejor de los casos uno podría llegar a la idea de que si es que se aplica por la segunda, o de acuerdo a la segunda interpretación, pero aún así no es claro, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si hay una pregunta que diga la regla de la condición beneficiosa se aplica en Chile de acuerdo al Código del Trabajo, uno tendría que decir no, ¿ya? Es como, hay que distinguir, ¿ya? Hay que hacer la distinción para poder explicar el contenido de esta regla y si se aplica o no se aplica en nuestro país, ¿ya? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda respecto a esta regla? Ojo, porque yo sé que los nombres inducen error, así que ojo con eso, porque hay que entenderlas, aprendérselas en orden para hacer la diferencia y saber, ¿no es cierto?, cuáles son los supuestos en cada caso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, continúo. El segundo principio clásico del derecho al trabajo que también tenemos que tener en consideración es el principio de la supremacía de la realidad, ¿ya? Este principio también tiene mucha relevancia desde el punto de vista práctico y que también tiene su explicación o solamente puede entenderse desde la mirada, ¿no es cierto?, de la particularidad que tiene el derecho al trabajo. Si uno trata de entender la supremacía de la realidad desde el derecho privado, no va a poder, ¿ya? ¿Por qué? Qué es lo que contiene o cuál es la definición de este principio? Se señala que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos, por ejemplo, de un papel, de un contrato de trabajo, de una carta o de lo que sea, debe preferirse siempre lo que ocurre en la realidad. Fíjense entonces que este principio lo que señala es que en materia laboral lo que está escrito no necesariamente es lo que manda si es distinto a lo que ocurre en la práctica, ¿ya?
¿Y por qué se produce esa idea? ¿O cómo la podemos ejemplificar? O por qué, de dónde viene esta idea? Porque si ustedes se fijan, generalmente, o no generalmente, la idea precisamente de poder escriturar los documentos es para dar un elemento de certeza jurídica a las partes, ¿no es cierto? Uno lo deja por escrito y sabemos que eso es lo que vale. Entonces, ¿cómo se genera la certeza jurídica y cómo esto se aplica en materia laboral? Y acá entonces el fundamento de la aplicación de este principio y de por qué en materia laboral rige esta idea, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el contrato de trabajo tiene, ¿no es cierto?, esta particularidad que se va desarrollando, va produciendo efecto a través de su ejecución, ¿ya? De hecho, se señala, ¿no es cierto?, que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. ¿Se acuerdan a qué se refería esa clasificación de los contratos, no? ¿Les suena algo? ¿No? Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de contratos de tracto sucesivo, que son aquellos que no se agotan en un acto o una actividad. Al contrario, si piensen que una persona la contratan para realizar un trabajo de forma indefinida y trabaja 3 años en la misma empresa, 5 años, 20 años en la misma empresa, y está contratado para hacer X trabajo. Pero en ese desarrollo del contrato, en realizar ese trabajo específico, se van, ¿no es cierto?, desarrollando día a día los efectos del contrato, ¿ya? Por lo tanto, puede pasar, y en ese supuesto se pone el principio, de que una cosa, ¿no es cierto?, sea lo que acordaron y que lo pusieron por escrito, pero que a medida que se vaya desarrollando el contrato, las cosas pueden ir cambiando, o que se firma una cosa y luego se ejecutan de otra forma, ¿ya? Y que por lo tanto, en ese sentido, en materia laboral, tiene lógica entender, ¿no es cierto?, que muchas veces en la práctica o en la ejecución del contrato se pueden ir produciendo cambios, se pueden ir produciendo otro elemento, y esos son los que tenemos que tener en consideración, ¿ya? Además, y este también es un elemento adicional para poder entender esta idea del principio de la supremacía de la realidad, porque también, ¿no es cierto?, entendemos, y basándonos en esta idea, ¿no es cierto?, de que las partes no están en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, que lo que firmen las partes no necesariamente es lo que quieran hacer las partes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno firma un contrato de trabajo, ¿quién redacta el contrato de trabajo? ¿El trabajador o el empleador? ¿Quién es el que establece cuáles son las cláusulas del contrato? ¿El trabajador o el empleador? El El empleador. empleador. El empleador, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos, mire, salvo que haya algún vicio del consentimiento, ¿no es cierto? Que diga el trabajador, no, me hicieron firmar una hoja en blanco o me pusieron una pistola en la cabeza para que firmara un contrato, uno tiene que decir si el trabajador firmó es porque está, ¿no es cierto?, manifestando su voluntad de contratar, pero no necesariamente de todo lo que dice el contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que el trabajador aquí tiene la opción de decir sí o no, pero no necesariamente de acordar, ¿no es cierto?, de poder eh, observar o reclamar todo lo que diga el contenido del contrato. Entonces, en ese sentido, el legislador, y en particular, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del principio del derecho al trabajo, no es que uno no quiera tener las cosas por escrito, porque estamos claros que eso da más certeza, pero sí tenemos claro que no necesariamente lo que diga en el papel es lo que ocurre en la práctica, ¿ya? Puede ser que sí, y ahí no hay problema, porque ahí tenemos, ¿no es cierto?, solucionado sobre todo para efectos probatorios, pero puede que no. Y en esos casos entonces es donde entra este principio, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que tener súper claro para aplicar el principio de supremacía de la realidad es que solamente se aplica en caso de discordancia entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la práctica, ¿ya? ¿Por qué? De nuevo, porque aquí no estamos pensando que esta cuestión esté al lote y que como protegemos al trabajador, lo que diga el trabajador es lo que hay que respetar, diga lo que diga el contrato. No, aquí, ¿no es cierto?, hay que decir, ok, veamos, vamos con calma. Acá, si hay discordancia entre lo que dice el contrato con lo que sucede en la realidad, ahí se prefiere lo que ocurre en la realidad. Y ahí además, ¿no es cierto?, tenemos otro problema, y que para que también entendamos que el principio de supremacía en la realidad también tiene una aplicación complicada. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a acreditar que existe una situación diferente en la realidad a lo que, ¿no es cierto?, se estipula o se contiene en los documentos, en el papel? Y ahí entonces viene otro tema que tiene que ver con la prueba, ¿ya? Y que vamos a ver, ¿no es cierto?, que el código, y que bueno, está reconocido en el código, ahí lo adelanto, pero que aquí en el fondo dice, ok,
se aplica el principio de supremacía de la realidad, pero tiene que probar usted, y ahí lo va a tener que probar el trabajador, aunque igual del principio de supremacía de la realidad se discute si puede ser invocado por el trabajador o por el empleador, pero ahí entonces, como en todo, ¿no es cierto?, por el tema del sistema probatorio, el trabajador o quien le corresponda va a tener que acreditar que efectivamente lo que ocurre lo que dice el papel es distinto a lo que pasa en la práctica. Es decir, no basta solamente con que el trabajador diga, no, pero es que es distinto o lo que ocurre en la práctica a lo que dice el contrato. ¿Ya? Va a tener que acreditarlo. ¿Ya? Lo que entonces propone este principio es que en caso de duda se debe preferir lo que ocurra en la práctica, siempre y cuando esté debidamente acreditado. ¿Ya? Y acreditado según el caso concreto. ¿Ya? Esto, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar y cómo se reconoce en nuestro sistema jurídico? ¿Se aplica en Chile? Sí, se aplica. Se aplica tanto por los tribunales de justicia que reconocen la aplicación del principio de supremacía de la realidad cuando existe esta discordancia y cuando está debidamente acreditado, ya que ahí uno debería agregarle el requisito adicional, porque en el fondo el juez le dice al trabajador, a ver, ok, en su contrato de trabajo dice que usted ganaba, que usted se le iban a pagar 300.000 pesos mensuales, pero usted dice que en la práctica le pagaban 500.000 y por eso es que eso es lo que está cobrando. Yo le creo, pero pruébelo. Y ahí entonces el trabajador es el que va a tener que acreditar que lo que pasaba en la realidad era distinto a lo que firmaba en el papel. Y ahí obviamente entran a la película todos los medios probatorios, que vamos a ver que en materia laboral hay amplitud en ese criterio, por lo tanto el trabajador podrá llevar, no sé, por las liquidaciones de remuneración, ahí es más fácil probarlo, y ahí el juez va a decir, ok, yo le creo porque lo que pasaba en la realidad es distinto, pero porque está acreditado. ¿Ya? No basta, insisto, solamente con que el trabajador reclame que hay una situación diferente para que inmediatamente digamos, ah, ya, entonces dejamos sin efecto el papel y necesariamente nos pasamos la práctica, porque lo contrario, obviamente no habría ningún tipo de certeza jurídica, y diría, entonces, ¿para qué firmamos los papeles si no van a servir para nada? Acá, de nuevo, la idea es que haya una discordancia, porque si lo que ocurre en el papel y lo que ocurre en la práctica es igual, nada que hacer. O si el trabajador no tiene cómo acreditar que lo que ocurre en la realidad es distinto, tampoco va a poder, ¿no es cierto?, solucionar o ganar ese conflicto jurídico en particular. ¿Y dónde se reconoce expresamente esto desde el punto de vista laboral, normativo? Esto está reconocido expresamente en el artículo 8 del Código del Trabajo, que también lo vimos la clase anterior cuando hablábamos de la definición del contrato. ¿Y a propósito de qué? A propósito de la presunción de la oralidad. ¿Ya? Que se acuerdan que esto lo vimos la clase pasada cuando decíamos el Código del Trabajo establece que cuando el trabajador y el empleador acuerdan, pactan, ¿no es cierto?, sobre los 3 elementos esenciales del contrato, el legislador entiende que automáticamente hay un contrato de trabajo, lo diga o no lo diga en el papel. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, lo que se reconoce ahí es una presunción de la oralidad y que básicamente a lo que apunta es al principio de supremacía de la realidad, porque aquí está diciendo, mire, si ustedes acordaron el 4 de mayo que iba el trabajador a prestar servicio y comenzó a prestar servicio, ¿no es cierto?, bajo subordinación y dependencia y se le iba a pagar una remuneración, etcétera, etcétera. Y resulta que después el trabajador le firmaron el contrato el 4 de junio. ¿Qué es lo que vale? Y ahí entonces uno dice, a ver, en la realidad el trabajador dice que partió trabajando el 4 de mayo, pero resulta que el contrato dice que partió el 4 de junio. ¿Cuándo parte el contrato? Y ahí entonces donde uno dice supremacía de la realidad. Si hay discordancia entre el papel y la realidad, se debe preferir la realidad, siempre y cuando el trabajador acredite en este caso que partió trabajando el 4 de mayo. ¿Ya? Y en ese caso el trabajador tendrá que acreditarlo. ¿Cómo lo va a acreditar? Depende, ¿no es cierto? Tendrá correos, tendrá instrucciones, tendrá, si fue a trabajar presencialmente, habrá firmado asistencia, habrá conversado con compañeros de trabajo, no sé, ahí la forma de acreditarlo es amplia. Lo importante entonces es que el Código del Trabajo reconoce que la relación laboral comienza ¿cuándo? Cuando existe acuerdo sobre los elementos esenciales, independiente de cuándo se formalice por escrito después. Y ese reconocimiento, esa presunción reconocida en el artículo 8 ha sido señalado que es un argumento formal para reconocer la aplicación del principio de supremacía de la realidad en la práctica. ¿Ya? Desde el punto de vista normativo, el artículo 8 nos da el pase para decir, efectivamente, el principio de supremacía de la realidad se reconoce en nuestro sistema jurídico. Ahí hay un ejemplo, la presunción de la oralidad, pero eso no lo puede
ampliar a otras situaciones, y así también lo reconoció la jurisprudencia de los tribunales, y también en materia de dirección del trabajo, de dictámenes, también hay harta jurisprudencia al respecto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en estos casos se puede invocar el principio, ¿ya? Ahora, teniendo también la precaución que hay que acreditarlo, ¿ya? Y que vamos a verlo sobre todo después cuando veamos cómo esta presunción de la oralidad, cómo se acreditan los hechos, que vamos a ver que, claro, que no es tan fácil que uno llegue donde el juez diga, hola juez, ¿sabe qué? Yo tengo un contrato de trabajo, reconózcalo, porque lo va a tener que probar, ¿ya? Aunque no tenga el papel firmado, la ley dice eso no es tan relevante, lo que importa es la presunción, el acuerdo sobre los elementos esenciales, pero igual lo va a tener que acreditar, ¿ya? Por lo tanto, este principio, que es sumamente relevante y que, si ustedes se fijan, solamente se puede explicar o entender desde la particularidad que tiene el derecho al trabajo, se aplica plenamente en nuestro ordenamiento jurídico e incluso tiene un fundamento legal, un fundamento de texto. Uno puede decir, aquí está el pase para poder aplicar este principio, pero después ya el caso a caso va a ver si en ese, vamos a tener que fijarnos en ese supuesto concreto, procede la aplicación del principio cuando haya discordancia. Si está claro, no hay nada que reclamar, pero cuando hay discordancia y efectivamente que se pueda acreditar por los medios que se estimen pertinentes y que sean, ¿no es cierto?, los respectivos reconocidos por la ley, que lo que ocurre en la realidad es distinto a lo que señala el papel, ¿ya? ¿Queda claro este principio? Este principio también es súper relevante, lo vamos a volver a revisar cuando volvamos a ver la presunción de laboralidad y en la configuración del contrato, pero por ahora entenderlo como principio general, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda más o menos claro? Ya, espero que sí. Así que vamos a quedar hasta acá por hoy. Nos vemos el jueves y vamos a seguir con esta materia. Les voy a dejar también una lectura sobre principios, ya para que también la puedan revisar. Si no la alcanza a revisar de aquí al jueves, la revisamos la otra semana, pero es lectura obligatoria, ya para que también lo revisen y es para complementar lo que estamos viendo respecto a principios, ¿ya? Así que eso, ánimo, buena semana, nos vemos el jueves, que estén muy bien. Cuídense, chau, chau. Chao, Chao, profe. profe, Chao, cuídense. profe, que esté Chao, bien. cuídense. Gracias.